buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. Estamos a distancia trabajando, ya nos está usted viendo en los diferentes programas que hemos tenido, apoyando Consultorio Fiscal al Hospital para Pymes. Y hoy vamos a tener un tema por demás interesante y tengo dos grandes especialistas, usted se va a dar cuenta. Vamos a platicar de los lineamientos para la reapertura de las actividades económicas, un acuerdo que fue publicado en Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo pasado, pero este lineamiento es bien interesante, es bien importante y vamos a platicar con dos expertos que nos digan de qué se trata estos lineamientos, qué es lo que tengo que hacer, ya puedo abrir o no puedo abrir. Y si tengo que abrir, nada más abro como si nada hubiera pasado, limpio mi oficina, limpio mi negocio y acepto a mis clientes. ¿O qué es lo que tengo que cumplir o cuáles son los requisitos que se van a tener que, voy a tener que cumplir para ello? Déjenme presentarles a mis invitados y quisiera yo empezar primero por las damas, y ya la conocen ustedes. Nos acompaña pues alguien muy seguido por todos ustedes, alguien muy querido, la doctora Gloria Arellano Bernal. Ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría en Derecho y tiene un doctorado en Seguridad Social por la Universidad Panamericana. Ha cursado también especialidades en Derecho Laboral, Derecho Económico y Corporativo y Amparo en la Universidad Panamericana. Y si sigo leyendo su currículum, yo creo que no termino y no alcanzo ni siquiera a presentar a nuestro segundo invitado. Gloria, gracias por acompañarnos el día de hoy. Está apagado tu micrófono, Gloria. Sí. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y contigo, Salvador, en esta mañana con un tema por demás importante porque se refiere a los nuevos lineamientos de la pues nueva normalidad aparentemente, ¿no? Entonces, sí, hay que platicar mucho sobre este tema, hay que ver quiénes pueden volver a entrar a laborar, quiénes no, y cómo va a aplicar este acuerdo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. También nos acompaña el licenciado y maestro Armando Sánchez Barrio. También es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tiene 3 especialidades en Derecho Fiscal, en Derecho Económico Corporativo y en Derecho en Amparo, 2 por la Universidad Panamericana y 1 por la Universidad Iberoamericana. Y tiene la maestría en Derecho por la Universidad Panamericana, y yo creo que pasaría lo mismo. Si sigo leyendo su currículum, me llevo el programa completo y no hablamos de lo que a la gente realmente le interesa en este momento y que estamos prometiendo que vamos a platicar al respecto. Armando, gracias por acompañarnos el día de hoy. Salvador, ¿qué tal? Buenos días, muchísimo gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Gracias, gracias. Y quisiera yo empezar, si les parece bien, porque me digan qué es ese acuerdo que se publicó el día 29 de mayo de lineamientos para la reapertura de la actividad económica, porque mucha gente me dice, no, eso es para el gobierno, y yo creo que no. A ver, ¿me equivoco? No, no te equivocas, querido Salvador. Mira, en realidad, apaga tu micrófono, por favor. Estamos hablando de 4 dimensiones que debe tener este acuerdo. Y en estas dimensiones varían dependiendo del tipo de actividad, del tamaño del centro de trabajo, pero es de sector privado, del nivel de la alerta sanitaria y de las características internas de este centro de trabajo. Entonces, entrando a la parte de actividad, hay que ver la que es esencial y no esencial. Ese es uno de los puntos más importantes. Y las esenciales, bueno, pues ya las conocemos, principalmente estamos hablando del tema de los hospitales, de los servicios bancarios, minería,
Y las nuevas esenciales, que este es un punto muy importante, son las que se refieren a construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver en dónde estamos ubicados como patrones, si es una actividad esencial, si es nueva esencial o no esencial. Y dependiendo de eso, veremos qué obligaciones tenemos. Entonces, si es una empresa no esencial, es indispensable que presente su cuestionario en IMSS, porque en el momento en el que presenta el cuestionario y se aprueba, entonces pueden trabajar. El Ok, otro a ver, tema, perdón, Gloria, interesantísimo. Entonces, si no soy esencial, tengo que presentar un cuestionario ante el IMSS y me lo van a tener que aprobar, si no, no puedo abrir. si eres nueva esencial, Ah, si soy nueva nueva esencial. esencial. Y nueva esencial, ¿cuál es? Construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Eres nuevo esencial. Ok, Si eres esencial, debes presentar tu cuestionario, pero no importa si el IMSS te lo autoriza o no, da igual, esa nada es la más que hay diferencia. que presentarlo. Y si no eres, si eres no esencial, entonces no necesitas presentar tu cuestionario ante el IMSS. Ese es uno de los primeros puntos fundamentales. Por el tipo de actividad. Por el tipo de actividad. Después tenemos por el nivel de riesgo epidemiológico. Ahí habrá que ver en tu estado y en tu municipio cuál es el color del sistema de alerta sanitaria. Si estás en rojo, solamente los esenciales pueden trabajar. Si estás en naranja, hay otros y así. Todos Pero, dependerá. En el verde podemos salir todos. Ahorita, por ejemplo, que estamos en la Ciudad de México en naranja, sí pueden salir algunas actividades, pero estas son, por ejemplo, los restaurantes y los hoteles, pero con lineamientos específicos, con restricciones. Hoy, por ejemplo, ya pueden entrar todos los centros comerciales también con restricciones, pero dependerá del nivel epidemiológico, del riesgo epidemiológico. Y puede ser que hoy estén saliendo y después, el viernes, avisen que en base al semáforo, pues ya tengan que regresar. Todas las semanas tienen que ver cuál es el semáforo y qué actividades pueden o no salir. El así es, tercer Gloria. Aquí punto, habría un comentario y me gustaría decirle a Armando o preguntarle a Armando si esto de los colores de los semáforos tiene que ver con de este semáforo, tiene que ver con este decreto, porque yo también en el decreto veo 4 niveles y coinciden con los semáforos. No sé si tenga que ver para que en un momento dado le podamos explicar a la gente un poquito más qué es eso de los semáforos, por qué esos semáforos, Armando. Sí, claro que sí, Salvador. Mira, el tema de los semáforos epidemiológicos es una alerta sanitaria que nos comunica, nos da información sobre el nivel de contagios de la pandemia del COVID-19 que está existiendo en cada una de las áreas del país, fundamentalmente en cada estado. Entonces, hay 4 colores de semáforo epidemiológico. El color rojo, que es la alerta máxima, es cuando implica que hay un gran nivel de contagios y adicionalmente está también en función del número de camas ocupadas en los hospitales por pacientes COVID. En este semáforo rojo, la indicación es muy clara, solamente pueden participar las actividades esenciales dentro de la economía. Después, el siguiente nivel de semáforo es el semáforo naranja, que es un nivel de alerta alto, donde ya puede haber un poquito más de actividad económica, reconociendo que sigue existiendo un nivel alto de contagio. Actualmente el país básicamente se divide, que casi tenemos mitad y mitad de estados en rojo, mitad de estados en naranja. Después viene el semáforo amarillo,
y el semáforo amarillo ya es un nivel más laxo en cuanto a la posibilidad de que la población pueda llevar a cabo sus actividades económicas, y el nivel verde, que pues ya es un nivel de muy baja prevalencia de la pandemia, donde ya prácticamente se pueden realizar labores normales. Ahora, un tema que es importante es que la población tiene que estar muy atenta, evidentemente, a qué color de semáforo tiene su localidad o tiene su estado, porque no todos están en el mismo nivel, en el mismo color. Entonces, dependiendo de eso, podrán o no llevar a cabo las actividades que les corresponden. Así es, y en este decreto estoy viendo que mencionan máximo, alto, intermedio y cotidiano, y va en concordancia con con los colores de los semáforos, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de que en el alto se adiciona la operación reducida de actividades no esenciales, en el intermedio, actividades acotadas a espacios públicos y actividad económica plena, y en el cotidiano, reanudación total de actividades, que sería el semáforo verde. Es correcto. Ahora, aquí hay una complicación adicional importante. Existe lineamientos sobre lo que se puede hacer en cada color de los semáforos, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces tenemos dos lineamientos distintos, que a veces son lineamientos contradictorios uno con otro. Y eso le agrega un nivel de confusión para la población importante, porque los lineamientos del semáforo epidemiológico de carácter federal muchas veces no coinciden con los lineamientos del semáforo epidemiológico a nivel de cada uno de los estados. Por poner un ejemplo, a nivel federal, si uno está, como estamos en la Ciudad de México, en semáforo naranja, o en semáforo amarillo o en verde, en los tres, naranja, amarillo y verde, la población vulnerable ya puede laborar. En cambio, a nivel del semáforo de la Ciudad de México, la población vulnerable solamente puede laborar en semáforo verde. Entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Obedezco el federal? ¿Obedezco el local? Ahí, para definir cuál es el que a mí me corresponde, yo tengo que ver si soy una empresa de jurisdicción federal o soy una empresa de jurisdicción local. En materia laboral, las empresas de jurisdicción federal están contenidas en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que son grandes empresas de hidrocarburos, de minería, de petroquímica, de farmacéuticas, de alimentos empacados, envasados o enlatados, de bebidas envasadas o enlatadas, vidriera, tabacalera, maderera básica, las empresas de banca y crédito, las que actúan en virtud de una concesión federal o en zonas de jurisdicción federal, esas son las federales. Y el resto son las locales. Si yo soy una empresa de jurisdicción federal, yo me tengo que regir necesariamente, exclusivamente, por los lineamientos de carácter federal. En cambio, si soy una empresa de carácter local, voy a regirme por ambos lineamientos. Ahora, ¿qué pasa si son contradictorios? Entonces tendré yo que tomar el más restrictivo de ambos para llevar a cabo la decisión de lo que puedo o no puedo hacer. Entonces, aunque trabaje, Gloria, para efecto en una empresa de carácter federal, si soy persona vulnerable por la edad o porque tengo diabetes o porque soy hipertenso, el hipermenso soy yo, tendría que aplicar en un momento dado el más restrictivo, como nos dice Armando. Así es, efectivamente se toma el más restrictivo para proteger al patrón, para proteger a la empresa y para proteger a los trabajadores, porque la idea es
que no haya tanto riesgo y que no vaya a haber la posibilidad pues de un tema de muerte por COVID. Entonces, aquí hay, en relación con el personal vulnerable, hay que ser muy cuidadoso. Las autoridades y el decreto en este, pero sobre todo en el del 12 de junio, habla de diabetes e hipertensión descontrolada. No estamos hablando de que nada más porque si está controlado y no tiene problema de sobrepeso y todo eso, podría perfectamente trabajar. Y aquí el otro tema que es delicadísimo es el que se refiere a las trabajadoras embarazadas. Y en lactancia estas por supuesto que no pueden regresar a trabajar. En el tema de lactancia, hemos tenido pues, clientes que nos comentan sobre lactancia y dicen, oye, pero es que está lactando, ya tiene 1 año el bebé. No. A ver, el esquema jurídico es 6 meses posteriores al periodo posparto, nada más. O sea, si la trabajadora quiere seguir, tiene 2 años y medio el bebé o el niño y ella sigue en lactancia, no es el tema. Es con este lineamiento, con esta precisión, con este ajuste. Pero lo que sí, y eso hay que estar muy claros, si está embarazada y en periodo de lactancia, por favor, no regresan a trabajar. Ahora, el otro tema aquí muy vinculado directamente es el de home office. El de home office está realmente el colaborador laborando. Entonces, no podemos de ninguna manera meter este asunto en los semáforos. Este no es para el personal de home office, porque mientras el personal de home office tenemos la obligación de realizar todos sus pagos, todo su salario, todas sus prestaciones, nada de que como pues no está viniendo, pues ya no le quitamos los vales de gasolina, no, el colaborador debe de dársele sus prestaciones completas, pero no está en el semáforo verde, pues entonces tendríamos ya que regresar todos, pero antes hay que hacerlo de manera muy, muy cuidadosa porque están realmente laborando. Fíjate, Gloria, que Armando, no sé quién de los dos quisiera contestármelo, pero me están preguntando que es una empresa que sí puede elaborar porque es esencial, pero ¿qué hace si alguno de sus empleados o qué obligación tiene que cumplir o qué es lo que tiene que hacer si alguno de sus empleados da positivo en el COVID-19? Bueno, ahí lo que tiene que hacer es el colaborador tiene que entrar a la página de internet del IMSS y solicitar su incapacidad. Y si es actividad esencial y está laborando, es muy probable que se lo van a calificar como riesgo de trabajo, pues porque la causa-efecto es justo el trabajo, ¿no? Y hay acuerdo ya de la Dirección de Prestaciones Económicas del IMSS, el 68-2020, que justo dice que en el caso de colaboradores que estén elaborando cerca de personas o de superficies que pueden ser contaminantes, será considerado como de trabajo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar su incapacidad en la página del IMSS y por su parte el patrón tiene que verificar los días que le hayan dado de incapacidad. La incapacidad se tramita, Armando, por la página, porque ya me tocó un caso verlo que le dijeron que tenía que acudir a la clínica, que no podía tramitar, que ese tipo de incapacidades no se podía tramitar por el portal del IMSS. No, es incorrecto. O sea, la idea precisamente en esta época donde las clínicas del IMSS pues, son lugares especialmente contaminados, porque pues ahí está llegando todos los pacientes graves de COVID. La idea es que las personas que ya tienen síntomas, pero no son graves, que puedan solicitar su incapacidad al IMSS, la tienen que solicitar en la página ims.gov.mx, diagonal COVID-19, diagonal trámites,
y ahí pueden solicitar lo que se llama su permiso COVID, que el permiso COVID no es otra cosa más que una incapacidad para el trabajo, para evitar precisamente que los trabajadores vayan a las clínicas. Oye, Armando, y a mí se me está ocurriendo, esta es una pregunta que se me ocurre en este momento a mí, derivado de la respuesta que me estás dando. ¿Qué pasa si yo tengo ahorita alguna enfermedad, algún problema, no COVID, cualquier otra cosa, no COVID, no requiere hospitalización, pero pues sí me siento terrible, me siento muy mal a lo mejor, no sé, cualquier enfermedad que se te pueda ocurrir? ¿Cómo tramito mi incapacidad? Si tengo que ir al IMSS, entonces me pongo en riesgo si voy al IMSS, a una clínica. ¿Qué tengo que hacer en estos casos con esta nueva normalidad? También están dando la oportunidad a todo el resto de los pacientes que soliciten las incapacidades vía electrónica, a través de la página del propio Seguro Social. Ahora, si es indispensable que el médico te revise, porque o sea, si te sientes muy mal, pues necesariamente sí vas a tener que ir a la clínica, desde luego. Claro, con todas las medidas de seguridad importantes, pero sí, pero esto no se prestaría a que en un momento dado, pues un trabajador que pues el domingo se puso este, una buena fiesta y pues para no ir a trabajar, busque la incapacidad nada más así, el tener que tramitar las incapacidades por internet. Bueno, no, normalmente te hacen lo que se llama un tamizaje, es decir, una serie de preguntas para que el médico valore la situación y trate de discriminar a aquellos que, como tú dices, se están pasando de listos, de casos reales que así ameritan el tema de la incapacidad. Ok, ok. Fíjate que es bueno el comentario que están haciendo porque sí puede ser que en algunos casos se estén dando en empresas como por ejemplo las tiendas, los supermercados o algunas tiendas de esas que están abriendo y que tienen gente que están trabajando, están consideradas como esencial y pues no dudo que pudiera haber ya casos de este tipo, ¿no? Como las ferreteras y ese tipo de empresas. Sí, inclusive para maternidad, igual, si ya hicieron la visita previa, el diagnóstico ya se dio de maternidad, de embarazo, también esas incapacidades las está dando vía internet. O sea, la idea es proteger a los trabajadores, no llevarlos al instituto, y yo creo que en ese sentido también los trabajadores deberíamos de tener pues esa corresponsabilidad, ¿no? De apoyarnos, esa solidaridad, apoyarnos unos a los otros y que no haya este tipo de situaciones. Pero inclusive para el esquema de maternidad, el otro tema que también es factible, si hay una pensión temporal y es el momento de renovarla, también queda prorrogada, o sea, no va a tener que ir el colaborador directamente al instituto para que lo califiquen y vean si sigue o no la pensión temporal. La pensión temporal va a seguir por lo pronto. Entonces, hay una serie de criterios de carácter administrativo por parte del IMSS que en este momento están en stand-by, no se están aplicando. Lo mismo, por ejemplo, los términos para el recurso de inconformidad es exactamente lo mismo, ¿no? Están cerrados los consejos consultivos, entonces los plazos están interrumpidos. Entonces la idea sí es protegernos pues unos a otros, pero también tener la conciencia de una solidaridad y no generar riesgos. Por ejemplo, nos han preguntado mucho, oye, si un trabajador está en home office, ¿es riesgo de trabajo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Se supone que el colaborador está en su casa, está protegido, entonces no puede considerarse un riesgo de trabajo, ¿no? Aunque sea una empresa esencial y aunque sí esté trabajando, porque, pues claro, si se fue
de fiesta el fin de semana y ahí unos amigos le pegaron el COVID-19, pues no tendría por qué la empresa asumir esto, ¿no? Tomando en consideración que estos riesgos de trabajo implican un incremento en el índice de siniestralidad. Entonces hay que estar muy cuidadosos de por sí las empresas, los patrones están teniendo afectaciones económicas importantes, pues ayudemos unos a otros para seguir manteniendo a flote estos barcos, ¿no? Ok, fíjate que no encontré, y aquí sí me gustaría que me corrijan si existe algo o no. El decreto es muy grande, es muy largo, tiene muchos anexos, y ahorita quisiera, más adelante platicaremos un poquito de los anexos y de qué son estos anexos y para qué sirven. Pero con base en lo que tú estás platicando, ¿qué pasa si ahorita en este semáforo naranja o en un futuro semáforo amarillo, ojalá sea pronto? En el caso de las embarazadas me quiero referir, porque el Seguro Social por ley da la incapacidad solamente 90 días y es ya muy cerca del momento del parto. Pero ¿qué pasa si ahorita una mujer se da cuenta que tiene un mes, mes y medio, 2 meses de embarazo y qué pasa con su trabajo? Hay incapacidad del Seguro Social, tiene que seguir trabajando. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, lo que sucede es que es una trabajadora vulnerable, entonces no tendría que regresar a trabajar, pues hasta el semáforo verde, ¿no? Entonces, todo este periodo queda cubierto como vulnerable. Si puede hacer home office, maravilloso, y si no puede hacer home office, pues se tiene que quedar en su casa. Y fíjate qué cosa tan interesante y tan chistosa, porque pues puede ser que la trabajadora, fíjate que no lo había pensado, pero la trabajadora esté en su casa, ¿no? En home office y Ajá. pues se vuelve vulnerable. Y bueno, pues es un caso muy simpático, ¿no? Porque pues está aprovechando sus tiempos ahí Sí, de estás casa. teniendo mucho provecho en sus Pero tiempos. Y bueno, entonces, en realidad es interesante. así es. Y entonces, Armando, ahí no le estarían pagando durante algún tiempo el Seguro Social, o le tendría que estar pagando el patrón, aunque se quede en casa, o la puedo poner en home office. Sí, bueno, desde luego, la recomendación principal sería, si pudiera estar en home office, mejor. Hemos visto casos de trabajadoras embarazadas que dicen, no, yo no puedo laborar en mi casa porque estoy embarazada. Eso es falso. O sea, una cosa es estar embarazada y otra cosa es ser inútil. O sea, si puede laborar en casa, desde luego tiene obligación de laborar en casa. Ahora, aquí hay un tema que es muy delicado, que hoy por hoy a muchos trabajadores les puede parecer simpático, pero se van a dar cuenta al rato que no lo es tanto. Cuando están obligando, o sea, ¿qué es lo que sucede a nivel internacional cuando la gente ya no puede laborar? Bueno, las empresas le dicen, hasta aquí puedo llegar, gracias, y entra el gobierno a través del seguro de desempleo, pues a cubrirle las ciertas cantidades, cierto porcentaje de su salario. Aquí en México lo están dejando al 100% a cargo del patrón, y eso es una obligación durísima. Entonces, si la gente no actúa con mucha prudencia, tratando de ser empática con su propio centro de trabajo, lo único que van a conseguir es que al rato las empresas, cuando vayan a contratar nuevos trabajadores, pues les van a hacer exámenes médicos, y si te ves un poquito gordito, no te voy a contratar, y si estás, obviamente, si tienes hipertensión, menos, y diabetes, menos, y entonces se van a segregar, desafortunadamente, de hecho, aunque no se los digan, porque si se los dicen sería una discriminación. Entonces tienen que colaborar con las empresas para no caer en blandito y dejarle a las empresas todo el costo. Entonces, muchas empresas que ya están agotadas desde marzo están pagándole a esta gente. Lo ideal sería hacer un convenio con las empresas para disminuir el monto del salario. Si no están trabajando, porque no pueden hacer home office, porque la actividad no lo permite, lo que sí pueden hacer es un convenio para, bueno, págame menos, ahorita no estoy trabajando, y ambos cooperamos a la misma finalidad. Los Ok, que dicen, no, a mí todo, etcétera, lo único que van a propiciar es la reacción contraria a futuro.
Ok, ¿qué te parece? Me gusta esto de los convenios, de la reducción de salarios, no porque me guste reducir los salarios, sino porque puede ser una alternativa, porque se puede salvar un trabajo, pero ¿qué les parece si vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a platicar de estos convenios para después hablar de los anexos y cuáles y para qué me sirven esos anexos de ese diario oficial? ¿Les parece? Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este tema. Ok, ya podemos nosotros platicar sin problemas, tenemos 7 minutos. Info Fiscal. 1 de julio. La Secretaría de Economía da a conocer el decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 3 de julio. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta del sector público federal alcanzó un nivel de 49.5% como proporción del Producto Interno Bruto al mes de mayo, un aumento de 4.7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado, lo que representó el mayor repunte de la deuda desde la crisis de 2009. 3 de julio. El Consejo Nacional Agropecuario busca que la edad mínima para trabajar en el campo sea de 15 años. Esto debido a las amenazas que enfrenta México por la entrada en vigor del TEMEC. Info Fiscal. En déficit, con José Silvestre Méndez. Si ese déficit con José Silvestre Méndez va a tardar. Mitos y realidades del teletrabajo. El trabajo en casa, teletrabajo, trabajo a distancia o home office se viene desarrollando desde antes de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el confinamiento obligado por más de 100 días ha incrementado esta modalidad laboral a nivel mundial. Nuestro país no es la excepción. Quienes podemos realizar el trabajo que hacíamos antes de la pandemia en nuestros lugares de trabajo, ahora lo hacemos desde casa. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. ¿Qué tipo de trabajo se puede realizar en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa? Los maestros de todos los niveles educativos, desde preprimaria hasta posgrado. Los ingenieros e informáticos que se dedican a programar, a desarrollar software y hardware. Los empleados de oficina que trabajan en empresas que entregan mercancías a domicilio, incluyendo comida, excepto los propios repartidores. Los encargados de telemarketing, de atender llamadas de call center y muchos más. Esto significa que hay muchos trabajos que no se pueden realizar desde casa, es decir, muchos empleados de restaurantes, tiendas comerciales de todo tipo, incluyendo la economía informal como taquerías, puestos callejeros de todo tipo, como venta de frutas y verduras en la calle. Muchas personas deberán asistir a sus lugares de trabajo para seguir laborando. Este es el primer mito a desechar. El trabajo en casa no es para todos. Hay algunas ocupaciones que sí admiten este tipo de trabajo y creo que se deberían impulsar. Es decir, después de la pandemia, muchos puestos laborales podrían y deberían realizarse desde casa. Solo habría que asistir a la oficina, la escuela, el lugar de trabajo, en casos estrictamente necesarios. Por supuesto, para generalizar el trabajo en casa se debe regular. Las autoridades, los empresarios, los trabajadores y empleados, los sindicatos deben participar en esta nueva organización de trabajo que, por lo que se ve, prevalecerá durante mucho tiempo. Surgen muchas inquietudes y preguntas, señalo algunas. ¿Quién debe proveer del equipo y materiales de trabajo para la casa? Por ejemplo, computadora, impresora, escáner, fotocopiadora, escritorio, silla de oficina y consumibles en general. ¿Quién pagará la energía eléctrica, la conexión a internet? Pueden crecer los gastos de la casa como consecuencia de realizar home office. ¿Qué pasa con los horarios de trabajo?
Algunas investigaciones y reportajes muestran que muchas personas que durante la pandemia están realizando trabajo en casa se quejan de que ahora trabajan más, que su horario laboral se extiende. En este sentido, ¿qué ocurre con la familia, los hijos y las actividades cotidianas del hogar? ¿Y la capacitación? ¿Quién se encargará de la capacitación de trabajadores y empleados que ahora deben usar de forma importante y cotidiana no solamente las tecnologías de la información y la comunicación, sino las aplicaciones? En fin, pienso que la oferta y la demanda de teletrabajo, de puestos de trabajo para realizarse en casa, crecerá de forma exponencial en los próximos meses. Pero insisto, estos puestos de trabajo no son para todos. Hay que estar preparado y capacitado para realizarlo. Teletrabajadores y empleadores deben negociar las condiciones de trabajo en casa. Ambas partes deben ser flexibles y sensibles ante las nuevas condiciones, y los servidores públicos deben vigilar estas ocupaciones para que todos salgamos beneficiados. El trabajo en casa como modalidad cotidiana y permanente es y será una realidad para los próximos años. En déficit, con José Silvestre Méndez. En su edición 741, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Francisco Javier Martínez Ibáñez explica la importancia de tener un convenio de paro técnico en la nueva normalidad. Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador contempla los efectos fiscales de la sentencia de concurso mercantil ante el COVID-19. Mientras tanto, Wilfredo Fabián García nos habla del pago obligatorio del PTU a distribuir por personas físicas. Además, podremos encontrar artículos sobre seguridad social en casos de semana y jornada reducida por paros técnicos tras contingencia por COVID-19, del programa de nueva normalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los beneficios empresariales, jurisprudencias y precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autorización para disminuir pagos provisionales del impuesto sobre la renta y el tratamiento fiscal de los certificados de sello digital. Estos y otros temas de gran interés en el número 741 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Regresamos después de esta pequeña pausa. Tendremos algunas preguntas. Daniel Hernández Rojas, doctora, ¿y si se lastima en casa por un accidente, como caerse estando en home office, sería riesgo de trabajo? No. Vamos fíjate que justo estaba diciendo en la presentación del home office. El home office está muy mal regulado en nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, realmente ahorita la idea es que los patrones no pongan en los contratos ni de manera documental que hay home office. Entonces, ¿con qué objeto? Pues con el objeto de que no haya riesgos de que la autoridad vaya a casa de los trabajadores y quiera pedirles pues todo lo que vamos a ver en un momento más, que son pues todo lo que se refiere al protocolo sanitario con motivo del COVID-19, la serie de documentos y la serie de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no, la recomendación es
no podemos como patrones establecer un lineamientos número uno y una claridad de cuándo es riesgo de trabajo y cuándo no. Entonces, de principio, el principio general actual es si está en home office, ese riesgo no será considerado de trabajo. Nadie realmente puede demostrar que efectivamente se cayó trabajando. O sea, si se cae de su cama, oye, sí, pero tenía yo aquí mi computadora y estaba trabajando. Acuérdense, por favor, el principio general del riesgo de trabajo es con motivo y en razón del trabajo. No porque estoy en home office todo el día en mi casa, todo lo que está ahí está sujeto a un tema de riesgo de trabajo. Tendría que ser exclusivamente con motivo y en razón del trabajo. Entonces, como esto es realmente imposible de probar, tanto para el trabajador como para el patrón, la regla es no es riesgo de trabajo si estás en home office. Ok, los manda a saludar la maestra Marta Josefina Gómez Gutiérrez a ambos. Un abrazo, querida amiga. Gracias, Marta. María Cupertina García nos dice: buen día a todos y gracias por compartir sus conocimientos. Es para todos necesario y sería importante que todos los trabajadores tomen ¿Puede seguir alguien? Aparentemente hubo un problema técnico con Salvador. Vamos a esperar que se pueda remediar rápidamente. Mientras tanto, si les parece bien, nada más seguir con el tema de justo las 4 dimensiones que tiene este decreto. Y entonces nos quedamos en la tercera. La tercera es el tamaño del centro de trabajo. Y en el tamaño del centro de trabajo tenemos, hay que dividirlo en de comercio e industria y servicios. Si es comercio e industria o servicios, será micro hasta 10 trabajadores, pequeña de 11 a 50 trabajadores, mediana de 31 a 250 y la grande de 251. Dependiendo del centro de trabajo, las obligaciones serán distintas. Y la última, que es las características internas del centro de trabajo, aquí tomando en consideración si es personal vulnerable, personal que cuida ya sea menores de edad o personas vulnerables o adultos mayores, también tienen lineamientos específicos y dependiendo de las áreas o departamentos del centro de trabajo. Es decir, habrá obligaciones distintas si son oficinas, si son bodegas, si son áreas de atención al público, si son plantas productivas o comercios, ¿no? Entonces, de esta manera vemos ya las 4 dimensiones indispensables necesarias para tomar en consideración como patrón en dónde estoy ubicado y cuáles son mis obligaciones. Así es, gracias. Sigo con las preguntas de nuestros seguidores. María Cupertina García: buen día a todos, gracias por compartir sus conocimientos. Es para todos necesario y sería conveniente que todos los trabajadores tomaran el curso de la nueva normalidad. ¿Qué opinan? Es correcto. Inclusive, no solamente es recomendable, es obligatorio. Una de las obligaciones, de los deberes que nos marcan los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad es precisamente tomar cursos de capacitación para saber cómo proceder ante la pandemia del COVID-19. Para este efecto, lo más recomendable son cursos en línea que pueden encontrar en la página CLIMS, clims.ims.gov.mx, donde vienen cursos muy interesantes para poder tomar las mejores decisiones para uno mismo, para su familia y para el entorno de trabajo donde está uno laborando. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante destacar en relación con esto. Para que las empresas puedan, como tú decías, Salvador, al mero principio del programa,
para que puedan regresar a sus labores, tienen fundamentalmente que cumplir con dos grandes conjuntos de obligaciones. Un primer conjunto de obligaciones es las obligaciones de carácter documental. Y el otro conjunto de obligaciones son obligaciones de carácter material. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, por lo que se refiere a las obligaciones de carácter documental, las empresas tienen que tener una serie de documentos para acreditar que están cumpliendo con los lineamientos. ¿Cuáles son estos? Número uno, un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo relacionado con el tema del COVID-19, que este tipo de diagnósticos está regulado en la NOM 030 STPS 2009 de seguridad y salud en el trabajo. Además del diagnóstico, tienen que tener un programa de seguridad y salud en el trabajo donde se establezca todas las medidas que deben de tomar para hacer frente a la pandemia del COVID en el centro de trabajo. Número 3, el protocolo para el manejo de casos sospechosos de COVID-19. Debe de haber un protocolo dentro de las empresas por escrito para el manejo de estos casos. Número 4, el anexo sobre riesgos psicosociales, porque el tema del COVID ha generado ansiedad, ha generado depresión, ha generado insomnio. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que se le van a dar a los trabajadores para responder frente a estos riesgos? Adicionalmente, el programa específico de protección civil en materia de contención de riesgos sanitarios, también se tiene que tener por escrito. Un anexo al código de ética de la empresa también, y tener integrado el comité COVID, que puede ser a través de los miembros de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, todos esos documentos los tiene uno que tener muy armados. Es un tema complicado, cuesta trabajo. Nosotros en el despacho le hemos facilitado a nuestros clientes, ya les hemos elaborado un kit para que lo puedan ya aplicar directamente en sus empresas y se quiten todo ese problema importante. Y el otro grupo de obligaciones que tienen que cumplir son obligaciones materiales, es decir, las obligaciones a que obligan los anexos precisamente de estos lineamientos, donde le dicen a las empresas, dependiendo de su tamaño, mientras más grandes, más obligaciones, mientras sean micro, menos obligaciones, pero las obligaciones que son comunes a todas, pues desde luego es dar equipo de protección personal a los trabajadores, como son los cubrebocas, como son las caretas, el gel desinfectante, el capacitarlos precisamente. Estamos viendo hoy por hoy, derivado de la poca claridad a veces de información que tiene el gobierno, gente que está muy protegida en sus empresas o en sus casas, pero en el transporte público está totalmente a la deriva porque no usan cubrebocas, no usan careta, no usan guantes, y por eso los contagios pues siguen desafortunadamente a la alza. Entonces las empresas tienen que vigilar que sus trabajadores no solamente cumplan con las medidas de sanitización y de higiene adentro de las empresas, sino también dentro del transporte público. ¿Y cómo le hago como empresa para vigilar que mis trabajadores cumplan con las medidas de higiene en el transporte público, Gloria? Por el caso, por ejemplo, que platicábamos hace rato de que me lo consideran riesgo de trabajo. No sé si vaya a ser riesgo de trabajo en trayecto o riesgo de trabajo para mi presentación de la declaración de prima de riesgo del año que entra. Sí, es un tema muy, muy complejo porque efectivamente en el trayecto, pues es donde se está viendo el mayor número de contagio, pero no podrá considerarse como de trabajo, salvo que sea de actividad esencial y entonces, bueno, pues son las actividades cotidianas, ¿no? Es un tema de prueba muy, muy complejo. Sobre el protocolo de seguridad sanitaria con motivo del COVID, a mí me gustaría tocar dos temas que forman parte de este kit que hay que tener todos los patrones, independientemente del número de trabajadores que tengan, requieren
forzosamente de la documentación que señalaba el maestro Armando Sánchez. ¿Por qué? Porque es lo primero que les van a pedir que estén cumpliendo. Y hay dos puntos que a mí me parece relevantes que se tengan. El que es el anexo de la NOM 35 sobre riesgo psicosocial. Este es un punto muy delicado. Estamos viendo en la práctica, sobre todo trabajadoras, mujeres que están en home office y que entonces esto se ha vuelto una pesadilla porque tienen que realizar el trabajo cotidiano de su empresa, de su oficina, pero ahora también tienen que hacer el trabajo como de madres de familia, ayudando a los niños a hacer las tareas escolares, porque efectivamente las maestras están dando clase vía Zoom y hay que subir las tareas, y también tienen que hacer los quehaceres de la casa, llega el súper y hay que sanitizar todo. Entonces, la carga emocional que esto está teniendo es muy importante que la documentemos en el sentido de que haya apoyo para ellas, que puede ser apoyo ya de carácter psicológico, también vía internet, vía Zoom, pero que las apoye su gente de recursos humanos, la gente del área contable y sobre todo un apoyo psicológico. Y el otro tema que a mí en lo personal me parece muy importante es el código de ética. Miren, en los códigos de ética hay que establecer de manera muy, muy precisa la no discriminación a los colaboradores que tienen COVID-19 o que tienen familiares en su casa con COVID-19, ¿no? La forma como los vamos a tratar, los lineamientos que tienen que estar, por supuesto, en el programa de seguridad y salud en el trabajo, de dónde hay qué es lo que vamos a hacer, porque como decía el maestro Armando Sánchez, hay medidas administrativas y las medidas administrativas debe haber para las entradas y para las salidas, no puede ser el mismo espacio, debe estar dividido o deben entrar unos a algunas horas y otros a otras, pero un punto que es muy importante que está justo en los lineamientos es el que al llegar se les tiene que tomar la temperatura, y si la temperatura es superior a 37.5, ¿cuál es el mecanismo que vamos a tener para esos colaboradores? ¿Los voy a devolver a su casa? ¿Los voy a mandar a que se hagan al diagnóstico de COVID-19 vía internet, la página del IMSS? ¿O se van a quedar aquí hasta que el médico de la planta verifique si hay o no enfermedad, o simplemente venía del metro súper acalorado y súper tapado y entonces está teniendo temperatura, ver si efectivamente tiene otros síntomas, ¿no? Entonces, todos estos lineamientos no se pueden quedar, pues nada más, un día hacemos una cosa y otro día hacemos otra, porque entonces de por sí la situación está muy complicada, y si no tenemos muy claro y lo tenemos por escrito y en el ámbito material, vamos a tener problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno, pues los problemas son en cuanto haya 5 enfermos de COVID-19, van a tener sí o sí una auditoría por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por parte del IMSS, y puede haber sanciones como pueden ser si hay riesgo inminente o si hay alguna persona que haya fallecido por COVID-19, va a haber un cierre de la empresa o del centro laboral, ya puede ser total o parcial, o multas mayores de 500,000 pesos. Entonces, independientemente de lo delicado que está siendo, ahorita el nivel de contagio está tremendo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el cumplimiento de todos estos lineamientos, no solamente por el deber ser, es decir, porque hay que cumplirlos y porque nos los van a pedir y tenemos que contar con esta información, sino por la trascendencia de la salud que pueda tener un colaborador y que pueda contagiar a otros colaboradores y que pueda eventualmente, y ojalá que no, una muerte por COVID-19. El tema está siendo muy interesante. Tengo varias preguntas y que se están generando con nuestros amigos que nos están siguiendo. Tenemos pendiente lo de la reducción de salarios, que me están preguntando por ello.
Pero antes de eso, me gustaría poner un punto claro de lo que acabas de comentar, Gloria, se me hace muy, muy interesante. Valdría la pena revisar esto de la clausura, los 5 casos o las multas, ¿aplica para todo tipo de empresa, a las esenciales, nada más a las esenciales, a las no esenciales? ¿A quién le aplicaría? A todas, Aunque sean absolutamente a esenciales. todas. Este protocolo de seguridad sanitaria con motivo del COVID-19 lo tienen que contar con él todos los patrones que tengan desde un trabajador. Y lo mismo, pero esas sí son distintas, las medidas administrativas. O sea, sí, en el esquema documental, todas, pero en el esquema material, que deben tener unos sí y otros no, eso sí dependerá de del centro de trabajo, si es una empresa pequeña, micro, mediana o grande. En ese escenario sí hay lineamientos y obligaciones diferentes, pero Ok, por lo que se refiere al tema del protocolo de seguridad sanitaria con motivo del COVID-19, todos los patrones tienen la obligación de contar con ellos. ok, perfecto. Genaro Cabello, buen día, maestros. Comenta que es su caso y tiene la gran pregunta de cómo se lleva a cabo ese convenio para disminuir el sueldo de común acuerdo, ya que desde el inicio, desde marzo, le has estado pagando el 100% el sueldo a sus trabajadores y pues ya la empresa ya no puede seguir adelante. Es que es correcto. Desafortunadamente, como la carga se la han dejado a los patrones, a diferencia de lo que sucede en el resto de los países del mundo, donde los gobiernos han entrado precisamente a tomar esta responsabilidad, aquí en México se decidió dejarla a los patrones y muchos están exhaustos, ya no pueden. Entonces, lo que se puede hacer con los trabajadores es decirles, mira, ya te mantuve muchos meses, ya no puedo seguir haciéndolo, vamos a celebrar un convenio, te voy a disminuir el salario. Los mejores convenios que puede uno hacer son donde disminuye el salario uno a lo mejor hasta un salario mínimo o salario mínimo y medio, 1.5 salarios mínimos, los deja uno cotizando normal con el seguro social, o sea, cotizan con su salario normal y se sujeta el convenio a que terminará una vez que el semáforo se encuentre en verde. Eso está funcionando en la práctica muy bien. El único caso donde no lo recomendamos tratándose de personal vulnerable es tratándose de trabajadoras embarazadas o en estado de lactancia. Pero para todos los demás, personal de mayor de 60 años o con cualquier enfermedad crónica, sí vale la pena hacerlo, porque tienen que apoyar a sus empresas, porque si no, tarde o temprano, se les va a revertir la situación. Claro. ¿Este convenio se tendría que protocolizar ante notario o ante la Junta o dónde lo ratifico? No, el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo permite que haya convenios privados entre patrones y trabajadores y tienen plena validez legal, máxime en una situación como la actual, donde todavía no están operando las juntas de conciliación y arbitraje, entonces no se pueden ratificar y evidentemente pues a lo imposible nadie está obligado. Claro, ok. El maestro Miguel Ángel Hernández Yescas y Elizabeth Arisbe nos mandan saludar. Muchas gracias por el saludo. Mismo Genaro Cabello nos pregunta, ¿cuál es la fecha de publicación del acuerdo? De este acuerdo de regreso es el 29 de mayo. 29 de mayo salió publicado en el diario oficial y los anexos están en ese mismo documento. Edición vespertina. ¿Perdón? La edición vespertina, es buena la aclaración porque van a llegar, van a buscar y no lo van a encontrar. Ese día hay 2 ediciones, está en la edición vespertina. Gloria, dice que quien no acepta, nos preguntan que si alguien no acepta el convenio que está comentando Armando, ¿se les puede liquidar de común acuerdo? Se tiene que hacer de conocimiento a la Secretaría del Trabajo cuando esto se pueda, de que se realizó el convenio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Sí,
Cuando el colaborador no está dispuesto a establecer este convenio, entonces se puede dar por terminada la relación laboral de común acuerdo y no es necesario acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para ratificar el convenio que hayan realizado, entre otras cosas porque está cerrado, pero en condiciones normales con la firma y la huella digital es suficiente. Eso por un lado. Por el otro lado, aquí pues será no será considerado como despido injustificado porque estamos en un momento pues realmente de solidaridad. Entonces el colaborador que no esté de acuerdo con esta situación puede perfectamente celebrarse el convenio. Yo creo que, y esta es una postura que estamos teniendo nosotros como despacho muy clara, en el sentido de que este es el momento de ayudarnos unos a otros y de que haya una solidaridad de parte de todos, con el objeto de mantener las fuentes de trabajo abiertas. Hemos visto de todo, de verdad, Salvador, podríamos hacer un libro de la cantidad de situaciones, patrones creativos, trabajadores inconformes, a la inversa, o sea, hay de todo. Porque efectivamente ha habido abusos de ambos lados, entre otras cosas porque los lineamientos jurídicos no son claros, o sea, tenemos sus disposiciones legales en la Ley Federal del Trabajo que no se aplican, tenemos lineamientos en continuo cambio, entonces esto ha provocado una serie de situaciones sumamente confusas. Y entonces creemos, estamos convencidos porque hemos apoyado a los patrones y a los trabajadores a tratar de que sea en los convenios lo mejor posible para ambas partes. Es decir, si disminuimos el trabajo, disminuimos el salario. No se puede, no se vale. Yo le disminuyo el salario y que sigan trabajando. Eso es una barbaridad, eso no se puede hacer. Y las implicaciones que tiene en el ámbito de seguridad social y en el ámbito de Infonavit y en el ámbito fiscal, todo esto es una estrategia completa que deben de realizar sobre todo y ante todo los patrones que son microempresarios, porque el mediano y el grande pues tiene el apoyo de su contador, tiene el apoyo de el grande pues de su área contable, de su área fiscal, de su área de recursos humanos, pero es justo el pequeño, el que está con la pyme en general, que está con una situación más complicada. ¿Por qué? Pues porque finalmente no cuenta con los recursos legales tan a la mano, ¿no? Y es ahí donde hemos visto una serie de abusos de ambas partes. Entonces, ¿y qué es lo que va a suceder con esto? Parece de pronto que si yo despido al trabajador y le digo, pues, o los mandan a descansar, que yo no sé, ese criterio me parece de lo más extraño, y los mando a descansar, ¿y eso qué significa? Pues que lo mando a su casa y a ver cuándo nos volvemos a ver. Mucho cuidado, porque cuando se abran las juntas de conciliación y arbitraje, las demandas laborales van a estar tremendas y va a haber salarios caídos y va a ser una situación muy delicada. Entonces, es muy importante tener una estrategia jurídica muy armada para evitar pues sanciones posteriores y sobre todo demandas que puedan provocar muchos problemas para los patrones, y también los patrones estar como muy claros de que nuestros colaboradores necesitan de nuestro apoyo porque somos los únicos que los vamos a apoyar. Claro. Tengo una pregunta muy interesante. Lavinia Reyes Zárate nos pregunta que el protocolo al que se están refiriendo, la parte documental, ¿se debe tener de manera digital o forzosamente tiene que estar impresa, Armando? Bueno, de principio sí tiene que estar impresa para que los inspectores cuando llegan a las empresas lo puedan checar con facilidad. Y además, como tiene muchos de estos documentos, tienen que estar firmados por los representantes legales, pues sí lo recomendable es que se tengan impresas.
Ok, y Susana Quiroz, ¿este convenio aplica para empresas, para microempresas, empresas privadas o para instituciones de gobierno también lo tienen que hacer con sus empleados? No, al que nos estamos refiriendo es aplicable para todo tipo de empresas privadas, Para la desde empresa. las micro y pequeñas hasta las grandes empresas. Para todas es aplicable. Desde una empresa que tiene un empleado hasta una empresa que tenga miles de empleados, no importa Así el es. tamaño. Por eso, uno de los dimensiones habla del tamaño del centro de trabajo y de las características internas, ¿no? El 2 y el 4. Vale, por eso están. Ok, Así es, pero eso es para los aspectos administrativos, materiales, sí. así es. ¿Qué es que si yo el día de mañana estoy en semáforo amarillo o en semáforo verde y por lo tanto mi actividad ya puede regresar? Si quisiera enfocarme en primer lugar a las micro y pequeñas empresas que son los que más nos necesitan ahorita. ¿Qué es lo que tengo que, qué es lo que requiero contar para poder abrir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder abrir? Mira, dependiendo si la empresa, dónde está ubicada, si la empresa que es una micro y está empezando a abrir, normalmente son empresas de jurisdicción local, entonces tiene que cumplir con las disposiciones de carácter local. Me voy a referir, por poner un ejemplo, aquí lo que sucede en la Ciudad de México. Para poder abrir en la Ciudad de México para empresas de jurisdicción local, las obligaciones a cumplir son, número uno, tienen que elaborar una autoevaluación ante el IMSS, en la página que ya habíamos comentado, hacer una autoevaluación de sus circunstancias de cumplimiento de medidas sanitarias en contra del COVID-19. Número dos, tienen que registrarse en la página que es http:// covid19.cdmx.gov.mx diagonal medidas sanitarias y obtener la que se llama la carta compromiso que deben de pegar a la entrada de su negocio, lo que significa que están autorizados para laborar. Y si tienen más de 30 trabajadores a su servicio, tienen que obligatoriamente hacer pruebas de COVID al 5% de la plantilla el que está laborando, pero es solamente para empresas que tienen trabajando efectivamente a trabajadores, cuando los trabajadores de la empresa son 30 o más trabajadores. Y adicionalmente, desde luego, lo que es súper importante es tener las medidas sanitarias de sana distancia, el cubrebocas de todos los empleados, si se requieren guantes de todos los empleados, poner barreras entre el público en general y los empleados, barreras de plexiglas para evitar los contagios, tener en los baños agua, jabón y toallas de papel sanitario, también es otra de las obligaciones. Entonces, fundamentalmente, esas son las que tienen que cumplir. Ahora, una cosa que es importante que sepan las empresas, además de los lineamientos generales que deben de cumplir todas las empresas, hay lineamientos específicos para cada tipo de empresa. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay lineamientos específicos para comercios que tienen 5 o menos trabajadores, hay lineamientos específicos para granjas avícolas, hay lineamientos para tiendas departamentales, hay lineamientos para la industria manufacturera, hay lineamientos para supermercados, para cines. Entonces, todo eso también tienen que atender a lo que son obligaciones especiales para ese tipo de giro. Y también tendría que voltear a ver en el estado, en la entidad federativa en la que me encuentre, porque Claro. pues estás comentando efectivamente Ciudad de México, pero los lineamientos cambian si estoy hablando de Baja California o de Sonora o de aquellos otros. Tengo una pregunta adicional más que me están haciendo. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en esa nueva modalidad que hay de los de oficinas múltiples, oficinas donde trabajan muchas empresas? No quiero dar el nombre de la empresa más conocida en esto, pero bueno,
para no hacer una publicidad, pero esas empresas que están agarrando y pues rento un cubículo para una empresa, y hay mesas donde yo pago por tener un lugar donde trabajar y llego a una mesa y me siento a trabajar en el lugar que encuentre disponible. ¿Qué reglas tengo que cumplir ahí, y Gloria, si nos puedes ayudar? Sí, claro que sí. Mira, las reglas son para todas las empresas y para todas las oficinas. Fíjate que los propios lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas establece de manera muy precisa cuáles son las obligaciones para oficinas. Entonces, en oficinas, independientemente de si es tuya o no, deben estar separados los trabajadores mínimo de 1,5 metros y forzosamente tiene que hacerse actividades de sanitización constantes entre uno y otro trabajador. Y si no pueden estar a 1,5 metros, entonces deben de contar con cubrebocas, anteojos, para que estén separados de esa manera. O sea, cada actividad, si estamos en bodega, también tiene sus propios lineamientos. Si estamos en una planta, tiene lineamientos, y todos están privilegiando dos puntos importantes. Número uno, el home office, cuando esto se puede hacer, y número dos, la ventilación natural. Todos, en cualquiera de estos escenarios, si tienen ventanas, utilizar las ventanas para todas las áreas de trabajo. Y la limpieza constante. Y esta limpieza constante, el propio lineamiento establece, el alcohol debe de ser de más del 60%. En todas las áreas debe haber lugar para gel antibacterial o de preferencia con alcohol, para estarse constantemente limpiando, y lugares específicos para tirar el cubrebocas y ponerlo en ese lugar especial. No lo pueden poner en cualquier bote de basura, o tiene que haber un lugar específico para ello. Y si estás recibiendo personal, ya sea contratistas, vendedoras, proveedores, la gente que está en este sentido debe tener una protección mayor. También es muy claro los lineamientos en relación con la capacitación. Tiene que ser a distancia, de preferencia, y los viajes de trabajo se privilegia el tema de que sea las conferencias vía telefónica, vía Zoom, o en caso que sea inminente e indispensable que acuda el personal a otra planta o a otro estado, deben estar muy claros los lineamientos de la cuarentena previa, y se va de viaje y cuánto tiempo tiene que estar. Y por supuesto, en esos casos, sí, la necesidad de que tengan un examen de COVID-19 para ver que cuando regrese el colaborador a la empresa esté sano, ¿no? Sí, estamos ante una nueva normalidad, Salvador, muy compleja, con muchas obligaciones y lineamientos específicos para los patrones, pero indispensable para poder volver a la nueva normalidad. Fíjate que tengo una pregunta excelente. María Guadalupe Juárez Flores dice: buen día. ¿Es necesario tener el protocolo del IMSS para la nueva normalidad si solo tengo un trabajador? Y yo la No complementaría. depende, esto no depende de los trabajadores, depende de la actividad. A ver, en el ámbito federal, como decía el maestro Armando Sánchez, en cada estado tiene sus propias obligaciones, pero en el ámbito federal, para hacerlo para todos y que sea más claro, si son empresas esenciales, no importa cuántos trabajadores tienes, lo importante es que tengas tu cuestionario. No necesitas la aprobación del IMSS, sino nada más haberlo presentado. Si es de los nuevos esenciales, que estamos hablando de minería, construcción, fabricación de partes automotrices, esos son los únicos que sí necesitan forzosamente, independientemente del número de trabajadores, la aprobación de parte del IMSS para poder laborar. Fíjate, Gloria, y con esto estaría yo terminando el programa.
se me está ocurriendo un pequeño detalle aquí derivado de esta pregunta, porque hay muchos patrones que no tienen registrados a sus trabajadores en el IMSS. Les pagan sin tener la obligación constitucional que tenemos todos de dar seguridad social a nuestros trabajadores. ¿Qué va a pasar con estos patrones para que abran si tienen que por lo menos contestar el cuestionario del Seguro Social? No sé, Armando. Bueno, desde luego, el hecho de estar en la ilegalidad, cada vez con los sistemas que está viendo que todos se comunican unos con otros y una obligación implica la otra, tarde o temprano van a terminar generándose un problema. Hay muchos patrones que creen que porque no firman nada con los trabajadores están libres de cualquier responsabilidad. Y eso es falso. O sea, hay cantidad de patrones que cuando se termina la relación laboral con los trabajadores y nunca les dieron un papel y nunca les pagaron siempre en efectivo y todo, vienen las demandas laborales posteriormente y las repercusiones económicas para la empresa son muy altas. Entonces, lo ideal es sí estar cada vez más en la formalidad, sí tener a todos los trabajadores afiliados, porque gente que no tiene afiliados a sus trabajadores no puede obtener la carta de autorización para poder operar, luego entonces pasa un inspector, lo va a sancionar, se va a dar cuenta que no tiene a los trabajadores afiliados, entonces es una bola de nieve en contra de la empresa. Entonces, lo ideal es formalizarse, por lo menos poco a poco, pero de manera muy constante. Gracias, y ojalá y no tenga una muerte laboral, porque entonces sí, o sea, el capital constitutivo y en el tema de COVID-19 va a ser muy peligroso. Entonces, realmente este es el momento de legalizarse. Claro. Gloria, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Como siempre, mis respetos, mi admiración a ambos. Pero gracias, Gloria, gracias por compartir. Mucha gente nos ha dicho que gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, gracias a ustedes. Armando, también muchas gracias, muchísimas gracias por apoyarnos el día de hoy, acompañarnos. La verdad es que hoy aprendí muchas cosas más y creo que nuestros amigos también aprendieron muchas cosas más. Te agradezco mucho, Salvador. Un honor haber estado con ustedes. Gracias, y a nuestros amigos los invitamos para que la siguiente semana sigan al maestro Miguel Ángel Martínez con la segunda parte de este mismo tema. El maestro estará tocando la continuación de lo que no alcanzamos aquí a detallar. Muchísimas gracias, hasta luego. Se despide su amigo Salvador Rotera O'Banner. Hasta la próxima.